La maravillosa persona del Espíritu Santo. Hemos estado mirando la llenura, hemos estado observando el andar y vamos a estar tocando distintos puntos que yo creo que son necesarios con respecto a la tercera persona de la Trinidad. En esta noche vamos a comenzar con un tema que generalmente trae lo que es bastante controversia entre los estudiantes de la Biblia. Lo triste de todo es que vamos a mirar que como estudiantes lo más importante que nos queda a nosotros como hijos de Dios es poder cotejar vez tras vez, de insistir que ustedes observen que lo que se está diciendo es algo que proviene de la palabra, desechar aquello que no está correcto. No me gusta que la gente solamente escuche lo que uno está diciendo, sino que puedan tomar apuntes, puedan anotar, puedan ir a sus casas a mirar y a observar si lo que se está compartiendo es realidad. Si ustedes ven de que hay una enseñanza con respecto a lo que estamos viendo y ustedes en alguna ocasión ustedes han recibido otra enseñanza distinta a la que nosotros vamos a estar enseñando en esta noche, pues es bueno que ustedes puedan hacer una evaluación de todo ello. Déjenme decirles, estoy sumamente gozoso en esta noche. En esta noche, este mensaje solamente para que ustedes puedan entender cuán serio es mi compromiso para con la palabra de Dios, que he dedicado nada más que en este solo mensaje 35 horas estudiando, mirando, observando para poder compartir con ustedes algo que yo creo que va a ser extraordinario lo que vamos a mirar en esta noche. Vamos a poder entender por qué esta carta se escribió. Vamos a entender lo que son los dones del Espíritu Santo. Vamos a poder captar todo aquello que Pablo escribió en esta noche. Se les va a hacer bien clarito cuando les pueda explicar aquello que hemos preparado para ustedes en esta noche. Pues fíjense que investigar correctamente la información que nos es dada es primordial para nuestro crecimiento. Es primordial para poder entender si estamos en la verdad o estamos en el error. Hoy en día hay muchas cosas muy extrañas que están sucediendo que realmente merece que nosotros pongamos atención a todo eso, porque para poder tener un buen entendimiento con respecto a lo que vamos a ver, debemos de mirar. En esta noche más bien no va a ser una predicación, les quiero aclarar eso, sino que va a ser una enseñanza. ¿Y por qué digo eso? Porque hay una diferencia entre una cosa y la otra. Pero en esta noche yo quiero lo que es traer una enseñanza para que usted lo pueda entender claramente, lo que vamos a compartir con ustedes en esta noche. Dado al abuso y al mal uso de la palabra de Dios, muchas personas lamentablemente están caminando en error y en engaño. Y ahora yo sé lo que van a ustedes a decir, pero entonces ¿cómo podemos saber que usted está diciendo la verdad? De la única manera que usted lo va a poder ver es basado en lo que este libro dice. Ahora usted dirá, bueno, pero los otros también interpretan la Biblia, abren la Biblia, dan una explicación. Pero vamos a mirar, como les digo, Dios nos ha dado el privilegio de poder razonar las cosas, poder captar la información y entonces procesarla para que tomemos una decisión luego en mirar, bueno, ¿está correcto lo que está diciendo? ¿No está correcto lo que está diciendo? Y está bien. Lo importante que podemos decirle a ustedes en esta noche es lo siguiente con respecto a los dones del Espíritu Santo. Cristo es la cabeza de la iglesia y como cabeza debemos de buscar con todo nuestro corazón lo que Él dice en su palabra, lo que el Espíritu Santo dice en las Escrituras. Yo reconozco de que hay y hubo una intervención sobrenatural con la venida de Jesús el Cristo, el Mesías. Yo sé que hay un poder sobrenatural cuando vino el Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Por qué? Se requiere de ese poder sobrenatural. Y yo lo entiendo. Ahora, también debemos de mirar que como somos el cuerpo del Señor, necesitamos operar bajo el poder del Espíritu Santo. Necesitamos, es primordial en nuestra vida. No podemos vivir la vida cristiana sin la ayuda del Espíritu Santo. Y vamos a estar observando que vez tras vez el diablo, para poder
fíjense, estamos hablando del hermano Pedro, si no puede ganar de afuera, va a tratar de introducirse por dentro. Al introducirse por dentro, mis hermanos, tenemos que captar muy bien lo que la Biblia dice con respecto al enemigo de nuestras almas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el enemigo se disfraza como ángel de luz. Se hace pasar como un ángel de luz. Se hace pasar como si fuera Dios mismo. Quiere extraviar a cada persona hacia el error y dice que sus ministros utilizan el mismo disfraz. Se visten de la misma manera, actúan de la misma manera con el fin de llevar a la persona al engaño y al error. Va a tratar de falsificar los dones de Dios. Quiere imitarlo. Él ha dicho que él quiere tomar el lugar de Dios. Así que se necesita operar con los dones del Espíritu Santo para poder lo que es vivir esta vida tan maravillosa al servicio de cada miembro, que es lo que la Biblia en sí nos está enseñando. Es crítico que podamos entender lo que es verdadero y lo que es falso. Es fundamental, mis hermanos. Y como les digo, nuevamente, mi deseo es que usted pueda en esta noche pues captar lo que se está diciendo, procesar la información y que ustedes puedan tomar entonces una decisión correcta. Ahora, sin esta introducción, no vamos a poder entender bien cuando entremos detenidamente en 1 Corintios 12. Estaremos y necesitamos ver palabra por palabra. Vamos a estar mirando el contexto, vamos a estar mirando la historia. En esta noche yo quiero compartir con ustedes un poquitito la historia que rodeaba los tiempos de Pablo. Porque ustedes yo me di cuenta de algo, mis hermanos, a medida que estudié la historia, no desde libros cristianos, pero historia por historiadores con respecto a la vida en Grecia, a las religiones que habían, a las filosofías que habían, ustedes van a poder captar el por qué Pablo escribió lo que escribió aquí en esta epístola. Y basado en eso, déjenme decirles, es bastante trabajo. Es bastante trabajo. Trabajo en el sentido de mirar qué son los dones espirituales. Algunos estarán preguntando, ¿qué son los dones espirituales? La otra pregunta que vamos a estar mirando, ¿cuántos dones espirituales hay? ¿Cuántos tengo? ¿Puedo pedir aquellos que me gusten? Todo esto lo vamos a estar observando a medida que pasen estos domingos. Ahora, dado a que solamente se habla en 1 Corintios 12 al capítulo número 14, y algo por igual, no igual, pero más o menos parecido en Romanos 14, solamente encontramos lo que es esta enseñanza en estos tres capítulos, el 12, el 13 y el 14. Y vamos a estar observando, por ejemplo, yo quiero en esta noche compartir con ustedes los problemas serios que tenía y estaba pasando esta iglesia. Y ustedes entonces van a poder entender, cuando lleguemos al capítulo 12, por qué Pablo está hablando lo que está enseñando en esos capítulos. Ahora, me gustaría, por favor, que empecemos a mirar desde el principio. Vamos a ver historia, vamos a ver contexto. Quisiera que vayan conmigo al primer capítulo, antes de que entremos al 12, al primer capítulo de 1 Corintios, y vean conmigo el versículo 11 y el versículo número 12. Hay una razón por la cual Pablo escribe esto. Por empezar, ustedes se van a dar cuenta que escribe basado en información que le han dado hermanos. Ustedes lo van a encontrar en 1 Corintios 16 y creo que el versículo 17 menciona 3 personajes que son los que vinieron a Pablo, le trajeron todas las inquietudes. El capítulo 7, versículo 1 dice de que también con aquello que ustedes me escribieron, con aquello que ustedes me están preguntando, acaba la contestación. Quiere decir que todo esto es producto de cosas que Pablo escuchó basado en la información que le traen hermanos a él, de cartas y preguntas que tenía esta iglesia. Ahora, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 11 y 12, fíjense, porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos. Ahora, ¿quiénes son los que lo informaron? Por lo de Cloé, los hermanos de Cloé, que hay entre ustedes contiendas. Quiero decir que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Encontramos aquí, en primer lugar, algo que yo quiero que ustedes noten. Pablo va yendo en un proceso. Cuando lleguemos, como les digo, a los dones del Espíritu Santo, se van a dar cuenta
en qué condición estaba esta iglesia. Pero una de las características que vamos a encontrar, nada más que una, es que esta iglesia estaba dividida. Estaban diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, es decir, de Pedro, del apóstol Pedro, y yo de Cristo. Y entonces, Pablo lo que está diciendo, ¿saben qué? No puede existir eso. Vayamos al capítulo 3, versículos 1 al 3. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales. Ahora, presten atención a lo que dice Pablo a esta iglesia. No pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, no son carnales y andan como hombres. Vemos aquí nuevamente que Pablo está haciendo énfasis, una iglesia dividida, está hablando de una iglesia carnal. Cuando hay divisiones, cuando hay disensión entre los hermanos, estamos hablando de carnalidad, es decir, llevarse por los deseos de la carne. En el capítulo 4, vamos a ir al capítulo 4 y vean ustedes versículos 6, 7 y el 18, o del 18 al 21. Pero veamos, capítulo 4, versos 6 y 7. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de ustedes, para que nosotros aprendan a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno se envanezcan unos contra otro. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Está hablando aquí de que hay gloria en aquella gente. Está hablando de envanecimiento. Vean el versículo 18 al 21 ahora, del mismo capítulo. Mas algunos están ¿qué? Están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a ustedes. Pero iré pronto a ustedes, si el Señor quiere, y conoceré, no con palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué quieren? ¿Iré a ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Fíjense en las palabras de Pablo. Ustedes dicen que yo no voy a ir. Pablo nos dice la palabra del Señor en Hechos, creo que capítulo número 17, que él, después de 1 año y medio, inicia esta iglesia en Corinto. Es él el que se dedica a lo que es a establecer esta iglesia. Estuvo 1 año y medio, se va después en su segundo viaje misionero que la inicia, y mis hermanos vienen con todas estas informaciones, después de establecida, después de dejar a hermanos allí que estuvieran trabajando. Fíjense en la cultura, la filosofía de lo que es en sus tiempos, mis hermanos, comenzó a infiltrarse dentro de esta iglesia. ¿Cuál fue el problema? Es que estaban envanecidos con lo que es en aquellas cosas que consistían en palabras. Vamos a explicar un poquitito de eso. Ahora, ¿qué otro problema había en esta iglesia? Vamos a ir al capítulo 5 y veamos versículos 1 al 6. Fíjense y vean las palabras que usa Pablo aquí. De cierto, se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y ustedes están envanecidos. ¿No debieran más bien haberse lamentado para que fuese quitado del medio de ustedes el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos ustedes y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena la jactancia de ustedes? ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Encontramos un caso de inmoralidad. Encontramos a un muchacho que estaba teniendo relaciones con su madrastra. Y lo triste de todo, cuando está hablando allí de cierto que se oye entre ustedes, en el griego es que era el hablar de la ciudad. En esa iglesia en Corinto están haciendo eso. Y la gente de la iglesia, en lugar de ponerle un punto final, dice que estaban envanecidos, estaban diciendo qué bueno que esto está sucediendo en la iglesia. Se estaban jactando.
¿Por qué? Porque dentro de su ámbito cultural vamos a estar mirando después lo que estaba sucediendo en aquella ciudad. En el capítulo 6, veamos versículos 1 al 6. ¿Qué otro problema tenía esta iglesia? ¿Osa alguno de ustedes, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿son indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tienen juicios sobre cosas de esta vida, ponen para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, para avergonzarlos, lo digo, pues que no hay entre ustedes sabio ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Mis hermanos, una de las cosas que estaban haciendo es como decir, vamos a decir, Carlos, tengo un problema contigo, te llevo ante un abogado. Y es lo que estaba pasando. Ahora me dirán, ¿por qué Carlos? Porque te puedo reconocer, pero no tengo los anteojos. Pero vean, esta gente estaban llevándose a juicio. Venían serios problemas, había divisiones, había casos de inmoralidad. Encontramos aquí, mis hermanos, de que se llevaban a juicio con autoridades de afuera. Ahora, aquí otro problema. Vayamos al capítulo 8 y versículo número 7. Tenían un problema con aquello que era sacrificado a los ídolos. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Perdón, 8:7. Perdón, estaba leyendo el 9:7. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Ahora, ¿qué estaba pasando? En el mercado se vendían, pónganle que había restaurantes, y entonces la gente lo que hacía es que sacrificaban a los ídolos, comían y estaban diciendo, ¿saben qué? Vamos a estar bien con los ídolos de la ciudad, lo cual quiere decir, estamos bien en la iglesia cuando estamos en la iglesia, pero cuando estamos en la ciudad tenemos que estar más bien atendiendo a lo que es nuestra carne. Y entonces, sabiendo de que se sacrificaba a los ídolos, mis hermanos, Pablo le está diciendo, ¿cómo ustedes pueden hacer una cosa así? ¿Cómo pueden mezclarse y estar entre el mundo de la misma manera? En capítulo 9 estaban criticando fuertemente a Pablo, lo criticaban con respecto a su apostolado. Capítulos 10 y 11 comían cosas sacrificadas a los demonios, dice Pablo. Comían Santa Cena en forma egoísta. La Santa Cena se había convertido en lo que es tener un buffet. Salían todos corriendo, se llenaban los platos, se iban después entonces a la mesa, llegaban la gente que no tenía demasiado, la gente, vamos a decir, clase media para abajo, llegaban allí y ya no había más comida, porque todos aquellos se lo habían llenado los platos. Mis hermanos se tomaban eso como no sabían disfrutar lo que era la Santa Cena del Señor. Pablo le dice, muchos de ustedes están durmiendo, muchos han muerto por causa de esto. Así que, ¿qué es lo que encontramos en esta iglesia? Encontramos divisiones, encontramos filosofías humanas, encontramos religiones mundanas que se estaban infiltrando en la iglesia, se estaban rebelando en contra del apóstol Pablo. No sabían, las mujeres que estaban en esa iglesia no sabían tomar su lugar dentro de la iglesia. Había idolatría, había orgullo, había lo que es el abuso en los dones espirituales. Ahora, en el capítulo 1, donde estábamos, en el versículo 7, esta iglesia por igual estaba dotada de cosas buenas también. No voy a decir que todo era malo, pero tenían lo bueno y lo hicieron malo. Y fíjense que está diciendo allí, de tal manera que nada les falta, ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no hay peor cosa que ignorar lo que es el entender verdaderamente lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué pasó? Las reuniones comenzaron a hacerse mundanas. Las reuniones estaba como les digo, Estéfanas, Fortunato y Acaipo,
que compartieron con Pablo lo que estaba pasando allí en esta iglesia. Y fíjense que hay veces que nosotros empezamos a leer cosas y no entendemos las características, por qué es que Pablo escribió lo que estaba escribiendo. Fíjense, estoy hablando con respecto a la cultura que había en esos días. ¿Y qué era esa cultura? Se ve claramente en el capítulo 1, así que vamos a ir allí nuevamente, capítulo 1, y vean el versículo 18 en adelante. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros el poder de Dios. Entonces está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues miren, hermanos, la vocación de ustedes, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Ahora, ¿qué pasaba? Mis hermanos, los que han estudiado un poco de historia, ustedes van a entender un poco que Grecia se caracterizaba por los grandes filósofos que tuvieron. Había una escuela de filósofos durante más de 300 años, salía uno, aparecían otros 10 más, y cada uno lo que decían es que filosofaban. Y al filosofar es que se metían en un lugar que era como un mini teatro o un estadio, se sentaban todos y pasaban uno tras otro, durante todo el día daban sus puntos de vista con respecto a la vida. Y vean ustedes, vamos a mirar esto, por ejemplo, en Hechos, en el capítulo número 17. Vamos a ir a Hechos 17 y verso número 18. Pablo está en Grecia. Vamos a mirar allí que está en Grecia, y entonces en el versículo, vamos a mirar el versículo 30, al 32, 30 al 32 del capítulo 17, y nos dice: pero Dios, este es Pablo predicando a los griegos, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahora, vean esto, Pablo habla de la resurrección. ¿Qué sucedió? Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Ya le vamos a escuchar al respecto de esto. ¿Por qué? Porque los griegos estaban fascinados con los filósofos. En el versículo número 18, ahora sí podemos ir allí, de este mismo capítulo. Fíjense, Pablo está allí, está hablando, y dice que algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él. Estaban teniendo entredichos, como diciendo: lo que tú crees, lo que nosotros creemos. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Ahora, ¿cuál era la filosofía de estos hombres? Porque se mencionan aquí los epicúreos. Epicúreos, los que se basaban eran en el placer. El placer era el bienestar más grande que el ser humano pudiera tener. Ellos decían que vivir modestamente y obtener conocimiento de las obras del mundo y limitar los deseos nuestros, que son malos, eso producía placer en uno. Algunos dirán: bueno, ¿qué hay de malo en eso?
Ellos estaban enfatizando que los dioses no intervenían. Y fíjense en esto, la enseñanza que los dioses no querían o no podían evitar o prevenir el mal o prevenir el dolor. Ahora, ¿qué está diciendo eso con respecto a Dios? Están hablando de sus dioses. Los epicúreos están diciendo, ¿saben qué? Estos dioses no quieren o no pueden evitar el mal en la tierra. No pueden prevenir el mal o el dolor, o es que no quieren o no es que no pueden. Y eso es lo que esta gente estaba enseñando. Dice Pablo, como dice Pablo, que la cruz era algo repulsivo para ellos. Porque decían, ¿cómo puede un Dios? Piensen en esto. Una enseñanza durante más de 300 años. ¿Cómo puede Dios venir a la tierra y ser muerto en una cruz? Eso era una cosa de locos. Ellos decían, esto es algo de locos. ¿Quién puede querer a un Dios que muera en una cruz? Mis hermanos, en el versículo 21 a 23 de este mismo capítulo 17, nos dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Vean esto. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando sus santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que ustedes adoran, pues, sin conocerle, es a quien yo les anuncio. Mis hermanos, la cantidad de dioses que tenían los griegos era una cosa increíble. Había un Dios para todos los gustos. Para todos los gustos. Pablo estaba proclamando, miren, este Dios no conocido. Era imposible de contar la cantidad de dioses. A medida que estaba estudiando dije, es que tuve que frenar un poco porque eran tantos los dioses que había que es imposible enumerarlos uno por uno. Ahora quiero llegar a un punto con respecto a Corinto. Yo quiero que ustedes visualicen un poquitito el mapa. Está Grecia por acá, hay una gran isla por acá, Atenas está aquí, Corinto está en esta así cruzando, hay lo que es el mar, una pequeña separación del mar, y entonces tenemos en esta gran isla, tenemos a Corinto acá, y del otro lado cruzando estaba lo que es la ciudad de Delfi. La ciudad de Delfi. En la ciudad de Delfi, donde estaba el templo de Delfi, mis hermanos, Delfi era un templo que estaba mirando las excavaciones, era un templo donde tenían 1000 prostitutas, en ese lugar. Esto le daba muchísimo dinero a ese templo, muchísimo dinero en lo que respecta a la prostitución. Vuelvo a repetir esto, yo estoy sacando datos de la historia, por historiadores. Esta gente, estas mujeres eran profetisas. Ahora yo quiero que ustedes puedan entender un poquitito lo que está sucediendo aquí, para que ustedes puedan entender por qué está Pablo hablando lo que dice en el capítulo 12 al 14. Porque la influencia de este templo era muy grande sobre la iglesia de Corinto. Y lo vamos a ver a través de la palabra también, pero yo quiero mostrarles un poquitito con respecto a la historia en primer lugar. ¿Por qué? Porque hay un historiador que se llama Plutarco. Plutarco escribió un libro que se llama La Moralia. La Moralia contiene, él al ser uno de los dos sumos sacerdotes del templo de Delfi, escribió esto como historiador. Él decía que estas mujeres entraban en un cuarto donde había un orificio. En ese orificio salían unos gases que hoy en día se han dado cuenta aquellos que han estado excavando, porque hay un residuo increíble en la cal. Está todo calcificado en la parte del templo, pero hay una gran cantidad de lo que es metanol y etanol, o etano, perdón, metano y etano. Mis hermanos, son gases de gas natural. Es el gas más potente
que más potente que el dióxido de carbono. Y ustedes dirán, bueno, explíquenme un poquitito. Métase en su garage, encienda el carro y deje su carro andando y respire eso. Más potente que las emisiones que estaba de lo que es el dióxido de carbono. Estas mujeres inhalaban ese gas. De acuerdo a Plutarco, mis hermanos, dice que el olor era un olor dulce que cautivaba a estas prostitutas, a estas profetisas. Producía en ellas visiones, producía convulsiones, creaban un estado de euforia, deliraban, decían cosas que iban en contra del sentido común. Y por último, Plutarco dice que tenían reacciones violentas. Ahora, lo interesante de todo, déjenme hacer una pregunta. ¿Qué sentido común puede hablar una persona que está drogada? Plutarco, su trabajo era de traducir lo que estas mujeres estaban hablando, para dárselo a aquellos que habían pagado por tener un tiempo con estas prostitutas y tener relaciones con ellas, y después entonces que le profetizaran. Vemos estos problemas introduciéndose en la iglesia. Pablo habla en el capítulo 11 de la mujer y el pelo corto. Estas mujeres se distinguían, las prostitutas se distinguían por tener el pelo sumamente corto, estilo como un varón. Pablo está hablando en contra de eso. Pablo estaba hablando de no dar los cuerpos a una mujer prostituta. Vean conmigo en 1 Corintios capítulo número 6 y versículo número 15. ¿Por qué Pablo habla al respecto? ¿Por qué está hablando al respecto? Está diciendo allí, veamos el versículo 15. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Y mis hermanos, la enseñanza que había en esos días es esto. De lunes a sábado alimenta la carne lo más que puedas, pero el domingo alaba al Señor con todo. Y Pablo está diciendo, no traigan estas costumbres aquí. Esta iglesia estaba, los creyentes estaban acostándose con prostitutas, con rameras. Y Pablo le está diciendo, no sea eso. ¿Por qué lo hacían? Porque era la costumbre de sus días. Hasta el momento que Pablo viene a traer la palabra del Señor y a establecer la iglesia. ¿Se dan cuenta por qué Pablo está escribiendo todas las cosas que está escribiendo? Ahora, vamos a leer 1 Corintios 12 y versículos 1 al 3, porque con estos antecedentes quiero entrar en breve en estos primeros 3 versículos. No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Saben que cuando eran gentiles se los extraviaba llevándose como se los llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Se dieron cuenta estos versículos lo que está diciendo aquí? No quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Fíjense en el verso 2. Saben que cuando eran gentiles se los extraviaba, llevándolos como se los llevaba a los ídolos mudos. Ellos estaban acostumbrados a ídolos. Ellos estaban acostumbrados a lo que es este sistema religioso de sus días. Pablo comienza a explicar cuál era el problema que existía en la iglesia. Y el mundo se estaba infiltrando en esa iglesia. Mis hermanos, les voy a decir una cosa. Hoy en día es algo que a mí me asusta de ver las cosas que se le atribuyen al Espíritu Santo. El domingo que viene vamos a presentar un video para que ustedes puedan entender lo que nosotros estamos diciendo. Porque da miedo el mirar
¿Cuánta gente les gusta observar y mirar cosas que le atribuyen al Espíritu Santo que no lo son? Y es vital, porque le voy a decir una cosa. Esta religión está vigente todavía. Para darles una idea, mis hermanos, me dio lo que es un asombro. Me impresioné bastante porque este falso sistema proviene proviene desde Babel. Desde Babel, allí en Génesis capítulo 11. Todas las religiones falsas en este mundo salen desde Babel. Semiramis, que era la esposa de Nimrod, el primer líder del mundo, Semiramis, y ustedes dirán, ¿quién es Semiramis? ¿Cuántos han visto, han ido al cine y ven a aquella mujer que está con una luz y está así, que tiene como si fuera un destello así? Esa es Semiramis. Esa mujer es Semiramis. Semiramis, para que ustedes puedan entender, fíjense cómo comienza todo. Es Ishtar. Ishtar era lo que es la diosa de Siria. Nada que ver con Babilonia, pero en Siria, la misma mujer. Asterot. Isis en Egipto. Afrodita. ¿Saben lo que es Afrodita? Cuando dicen allí que está uno tome estas cosas afrodisíacas, los griegos llamaban Afrodita, los romanos la llaman Venus, la diosa de, a ver, aquellos que estudian historia, Venus es la diosa del amor. Ella es considerada la reina del cielo. La reina del cielo. Ustedes lo van a ver allí en el Antiguo Testamento. Uno de los grandes profetas escribió la reina del cielo. Está hablando de esta Semiramis. Ella tuvo un hijo, su hijo llamado Tamuz o Baal. Tamuz, yo quiero que ustedes entiendan, es Osiris de Egipto, es Aeros en Grecia. Este hombre, o el hijo nacido de un rayo de luz, muerto por un jabalí, y 40 días después resucita. Babilonia se muda a Roma y lo vemos hoy en día. Ustedes van a ver, mis hermanos, cualquier cantidad de insignias de Babilonia en Roma y en todas las religiones que siguieron después del Imperio Romano. Cantidad de cosas. Estos Semiramis decía, puedes pagar para tener vida eterna, tú puedes pagar tu salvación. Habían bautismo para los muertos. Mis hermanos, todas las religiones que vemos en el día de hoy, las falsas religiones, provienen desde Babel. Es algo increíble. Y desde ahí llega entonces hasta Corinto, y de Corinto, mis hermanos, Pablo tiene un serio problema hablando con esta gente, porque estaban tomando las cosas completamente fuera de su lugar. Y vamos a estar explicando eso. Ahora, ¿por qué hablamos estas cosas? ¿Por qué hablamos estas cosas? Mis hermanos, porque es muy importante que podamos distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso. Hay religiones falsas en estos momentos. Y yo quiero concluir con estas palabras. Pues deseo, espero en nombre del Señor, que a partir del próximo domingo vamos a entrar bien de lleno a lo que es 1 Corintios 12 y lo que está hablando Pablo aquí. Era una iglesia sumamente fuera de lo que es, de lo que tenía que hacer. Y vemos eso mismo en los días de hoy.
Mis hermanos, a mí me da tristeza de mirar la condición en que está la supuesta iglesia de Cristo Jesús en estos momentos. Yo he escuchado personas que vienen aquí y me dicen vez tras vez, me critican y me dicen, hermano, algo falta en esta iglesia, está muerta. Pero yo les quiero mostrar por qué nos dicen de que estamos muertos. El domingo que viene yo les invito, vamos a tener un video y ustedes van a ver a lo que ellos aducen que proviene del Espíritu Santo. Ustedes se van a asustar, es más, les va a dar miedo. Y quiero que presten atención por qué es que enseñamos lo que estamos enseñando, mis hermanos. Lo más importante que yo quiero compartir y quiero cerrar es con esto. La predicación de Cristo Jesús hoy en día está siendo sacada fuera de lugar. La lectura de la Biblia se está sacando y lo que es lo peor de todo es de mirar cuántas cosas se dice que es el Espíritu Santo el que está haciendo lo que está haciendo cuando no lo es. El domingo que viene, yo sé si ustedes conocen a Todd Bentley. Todd Bentley era un motociclista. Este hombre se distingue porque ahora supuestamente es cristiano. Y este hombre va de iglesias a iglesias. El don del Espíritu Santo que le ha sido dado a él es que él golpea a la gente. Y dice que eso es producto de sanidad de Dios. Este Todd Bentley dijo esto, y se lo vamos a mostrar. Basta de Jesús, basta de cruz, basta de resurrección. El ángel de sanidad me está diciendo a mí que ya basta de predicar de Jesús. Lo mismo que estaba pasando aquellos días, mis hermanos, lo estamos viendo en el día de hoy. Yo quiero cerrar con esto. Cristo Jesús vino para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y es algo muy serio. Tenemos que considerar. Yo vuelvo a repetir, yo no quiero predicarle a ustedes de una religión, yo quiero predicarles de lo que es una relación con este Dios. Este Dios vino a través de su Hijo Jesucristo, un personaje histórico, el cual fue crucificado en la cruz por una razón, por los pecados de todos nosotros. Mis hermanos, es algo serio que debemos de considerar. ¿Por qué? Porque si Cristo murió una muerte tan horrible como esa, quiere decir que hay un juicio. Y Pablo habló de eso, de ese juicio. Está establecido, vean ustedes en el capítulo 17 que habíamos leído. Hay un día de juicio que va a venir y que Dios va a juzgar a los hombres. ¿Y saben lo que va a determinar la vida eterna tuya? Yo no estoy predicando en ninguna religión ni que te unas a ninguna iglesia. Lo que quiero es que puedas prestar atención a esto. Sin Cristo Jesús, por lo que dice la palabra de Dios, sin Cristo, mis hermanos, uno va derecho a un infierno que Dios creó para sus ángeles. Los ángeles del diablo, digo. ¿Es importante prestar atención a lo que Cristo está diciendo? Absolutamente. Pues sin Cristo Jesús, ¿sabes qué? La religión no te va a salvar. El que gente se bautice, eso no salva. El que gente coma un pancito o tome un jugo como tenemos aquí en la Santa Cena, eso no salva. Lo que salva es de recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Es allí donde radica la vida eterna de todos nosotros. Sin Él no vamos a poder entrar al reino de los cielos. Él es el único camino. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie, escuchen esto, nadie puede entrar al reino de los cielos si no es por mí. Prestemos atención, por favor. Y miremos, les pido, por favor, que ustedes puedan meditar en lo que estamos enseñando, porque vamos a entrar de lleno el domingo que viene en todo esto. Esta introducción era necesaria para que ustedes puedan ver por qué Pablo escribió lo que escribió. Y es mi oración, mis hermanos, que por favor, obedezcan a Dios por sobre todas las cosas, que no me obedezcan ni a mí, de ninguna otra persona, pero que obedezcan lo que Dios dice en su palabra. Y cuando nosotros vemos lo que Dios dice en su palabra, usted va a ser beneficiado y va a ser bendecido. Los que van en desobediencia,
¿sabes qué? Dios ya se va a encargar de aquellos que por orgullo están prefiriendo la enseñanza de hombre y no lo que es la enseñanza de la palabra de Dios. Nuevamente, para todos aquellos de la familia, Dios me los bendiga. Estamos tan contentos de haberles tenido aquí. Si son o están fuera o viven fuera de la ciudad, gracias. Decirle a ustedes bienvenidos, estamos muy contentos que hayan estado con nosotros. Me acaban de traer, nosotros tenemos a través del internet, hay personas que nos escuchan en distintas partes del mundo. Y hay una persona, un hermano en Cristo Jesús, que todos los domingos nos está escuchando, se llama Roy Lalins, pero creo que Rogelio, y nos está pidiendo que por favor oremos por él está en Michoacán, porque dice que lo quieren matar el crimen organizado. Así que vamos a orar por él, por favor. ¿Okay? Vamos a orar por él para que el Señor lo proteja. Mi amigo, mi amiga, si no tienes a Cristo Jesús, yo te quiero invitar para que en esta noche pienses en esto que acabamos de decir. ¿Okay? Pueden orar conmigo. Amado Padre, bendito Dios, te damos tantas gracias por esta oportunidad que tenemos de haber presenciado estos bautismos. Bendito Padre, gracias porque eso está tratando de decir o dice por nuestro hecho de que algo pasó en nuestra vida. Bendito Señor, gracias te doy por las familias que han venido aquí a ver a sus familiares ser bautizados. Te ruego por cada uno de ellos, bendito Dios, y gracias por estos muchachos, gracias por Carlos, que tú los bendigas, lo hagas crecer en tus caminos, Señor. En esta noche también mi oración principal y nuestra oración es que, por favor, si hay una persona que no tenga Cristo en esta noche, que por favor tú lo hayas tocado, Señor. Es nuestro interés que puedan enfocarse en Cristo y en esa cruz tan horrible. Pero bendito Dios, te damos tantas gracias porque Él resucitó. Gracias porque está vivo entre los muertos, porque Él es el único medio para entrar en el reino de los cielos. Padre, ahora queremos rogarte por Rogelio, por nuestro hermano Roy, Señor, que tú seas con él. Que bendito Padre, tú lo puedas proteger de todo mal, que tus ángeles, tú dices que tú acampas alrededor de aquellos que te temen. Y confiamos en tu gran promesa, Señor, de que tú vas a estar aquí presente para protegerlo. Oh Padre Santo, ayúdanos a poder escuchar de parte de Él de que tú has obrado a su favor. Y ahora, bendito Dios, gracias por este tiempo que hemos tenido juntos. Llévanos con bien a nuestros hogares. Te lo imploramos todo y te lo agradecemos en el precioso nombre de Cristo Jesús, para quien toda la honra y toda la gloria. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Por favor, no se olviden, nuestra hermana Rosa está esperando para todos aquí los padres información con respecto a la Escuela Bíblica de Naciones. Nos vemos el domingo que viene con el favor de Dios. Dios sea contigo, ¿eh?